Lo primero que hice fue mentirle sobre la cena de empresa. No porque tuviera algo planeado. No porque quisiera engañarlo. Sino porque sabía que si le decía la verdad, me iba a mirar con esa cara suya de ¿y para qué tienes que ir tú? Y no tenía ganas de dar explicaciones. Le dije que la cena era en un restaurante del centro, algo formal, solo los del departamento de marketing. En realidad, no era una cena. Era una fiesta. En un chalet alquilado en las afueras de Zaragoza, con piscina, DJ y barra libre. Una de esas reuniones de empresa que se van de madre y que todos recordamos al día siguiente con medio arrepentimiento y media sonrisa. Álvaro, mi marido, me dio un beso seco antes de salir. No preguntó mucho. Últimamente hablábamos lo justo, logística de los niños, facturas, turnos para recogerlos del cole. Nada más. Éramos dos compañeros de piso que alguna vez se amaron. Me puse el vestido negro. Ese con la espalda descubierta que no usaba desde antes de quedarme embarazada de Claudia. Me maquillé con calma. Me tomé 2 copas de vino antes de salir. No para relajarme. Para despertarme. Para recordarme que, debajo de ser madre, esposa, contable y señora de casa, seguía siendo mujer. Cuando llegué al chalet, me di cuenta de que había cometido un error. No por haber mentido, no. Por haber ido. Porque en cuanto lo vi, supe que no iba a terminar bien. Él era nuevo en la empresa. Italiano, simpático, con ese acento que convierte cualquier frase normal en algo que suena como una proposición indecente. Me había escrito un par de veces por correo sobre temas de trabajo, nada raro. Pero esa noche, en cuanto me ofreció una copa y me dijo que me veía distinta sin la bata de oficina, sentí algo que no sentía desde hacía años. Atención. Y no cualquier atención. Esa mirada que no te escanea como madre, ni como esposa cansada, ni como empleada eficiente. Esa mirada que te desviste sin tocarte. Y yo me dejé mirar. Porque en ese momento, con el vestido negro, el vino en la sangre y la música de fondo, no me sentía madre. Ni esposa. Ni nada. Me sentía viva. No pasó nada esa noche. Pero ya era tarde. Ya lo había dejado entrar en mi cabeza. Y de ahí, solo fue cuestión de tiempo. Era sábado por la tarde y Álvaro había prometido llevar a los niños al centro comercial para que eligieran un regalo con el dinero que les había dado su abuela. No era algo raro, siempre que podía lo sacaba un rato para darme descanso, aunque últimamente ni siquiera lo agradecía. Cuando se fueron, me preparé un café y puse una lavadora, con la mente todavía dando vueltas a la noche anterior. No había pasado nada físico con Marco, pero los mensajes que nos empezamos a intercambiar después de esa fiesta ya no eran sobre trabajo. Le había contado que me sentía invisible, que mi marido ya no me miraba, que ser madre a tiempo completo me estaba haciendo sentir como si solo existiera para los demás. Él me respondía como si cada cosa que dijera le importara. A veces no decía nada especialmente profundo, pero era su tono, esa manera de darme atención sin esperar nada a cambio. Eso era lo que me estaba enganchando. Esa tarde recibí un mensaje suyo. Estoy por el centro, he pensado en ti, ¿te apetece vernos 10 minutos? Contesté que no podía. Estaban Álvaro y los niños fuera, pero no me sentía tranquila. Tenía ese tipo de inquietud en el cuerpo que te hace mirar por la ventana sin saber qué esperas ver. Me duché, preparé la cena, y cuando volví al salón me encontré con algo inesperado. En la mesa del comedor, encima de una caja de juguetes de Claudia, había una chaqueta negra que no era de ninguno de nosotros. La toqué. Era cara, de hombre, de esas que Álvaro nunca usaría. No tenía etiqueta visible, pero olía a colonia. Una colonia distinta. La misma que llevaba Marco la noche de la fiesta. Me quedé paralizada.
Nadie más había estado en casa, al menos no que yo supiera. Pero entonces recordé algo que me hizo tragar saliva con fuerza. Mako había venido esa semana a la oficina para una reunión. Y después de eso, se había ofrecido a traerme a casa en coche porque había empezado a llover. No entró. O eso creí yo. Pero mientras subía al piso, él se detuvo en el portal para contestar una llamada. Y ahora esa chaqueta estaba aquí. No podía ser casualidad. Empecé a revisar mentalmente cada minuto de ese día. ¿Había entrado sin que me diera cuenta? ¿La dejó sin decirme? ¿Lo hizo a propósito? Me senté con la chaqueta en el regazo sin saber qué hacer. A los 10 minutos oí el coche de Álvaro aparcar frente al edificio. Salté del sofá y escondí la chaqueta en el fondo del armario del pasillo, debajo de unas mantas viejas. No sabía por qué lo hacía, pero mi cuerpo actuaba solo. Cuando Álvaro entró, me miró raro. No como si sospechara algo, sino como si notara que algo estaba fuera de lugar. Los niños iban cargados con bolsas y me contaron emocionados lo que habían comprado. Álvaro me observaba de reojo mientras los escuchábamos. Cuando los niños se fueron a su habitación, él se me acercó. ¿Has estado con alguien? Me soltó sin rodeos. ¿Qué dices? Huele raro aquí. A perfume de hombre. Será el suavizante, contesté casi sin pensar, con una voz más aguda de lo normal. No usamos suavizante. Se me congeló la cara. No supe qué decir. Él dio media vuelta sin decir más y fue a la cocina. Yo me quedé ahí, con las piernas rígidas y la mente corriendo. Después de cenar en silencio, subimos a dormir. No me tocó. Ni un beso, ni un roce. A la mañana siguiente, me desperté y él ya no estaba. Había salido con los niños. Y cuando volví al pasillo para sacar la chaqueta y pensar qué hacer con ella, ya no estaba. La buscaba como una loca, revisando cada rincón, y en eso estaba cuando lo escuché llegar. Le pregunté directamente. ¿Te has llevado algo del armario del pasillo? Sí, dijo sin más. Una chaqueta negra. ¿Dónde está? En el maletero. ¿De quién es? No lo sé. Me miró con una frialdad que nunca había visto en él. Tienes 5 segundos para darme una respuesta que no sea no lo sé. No contesté. Bajó al coche, sacó la chaqueta y volvió a entrar con ella colgando del dedo índice. Te la dejo aquí, por si te interesa devolvérsela. Pero quiero que sepas que, desde este momento, sé que me estás mintiendo. No necesito pruebas. Te conozco. Y tu cara desde ayer por la tarde lo confirma todo. No levanté la voz. No intenté negarlo. Me limité a mirarlo, con el estómago hecho un nudo. Él dejó la chaqueta en la mesa del comedor, cogió su chaqueta y las llaves, y se fue sin decir a dónde. Me quedé sola, sentada frente a esa maldita chaqueta, pensando en cómo una prenda pudo hacer que se derrumbara todo lo que había intentado esconder. Álvaro no volvió hasta el día siguiente a la hora de comer. No me escribió, no llamó, no dio señales de vida. Cuando lo vi entrar por la puerta, con esa cara de estar conteniéndose para no estallar, supe que esa tarde no iba a acabar bien. Los niños estaban viendo una película en la tablet, tirados en el sofá, así que ni me atreví a hablar. Me limité a seguir poniendo la mesa como si fuera un domingo más, pero no lo era. Él tampoco dijo nada. Se lavó las manos, se sentó, sirvió la comida y comió en silencio. No me miró ni una sola vez. Cuando los niños terminaron y se fueron a su habitación, se quedó en la silla, sin moverse. Yo me levanté para empezar a recoger, pero su voz me frenó. No te muevas. Me giré. Seguía sin mirarme,
con los codos apoyados sobre la mesa y las manos entrelazadas. Voy a preguntártelo solo una vez, dijo, sin cambiar el tono de voz. ¿Estás acostándote con alguien? Me quedé congelada. Ni siquiera sé por qué tardé tanto en responder, pero la pausa lo dijo todo. No. Levantó la mirada y me fulminó con los ojos. No, gritó. No necesitaba hacerlo. ¿De verdad me vas a tratar como a un imbécil? No estoy acostándome con nadie, repetí, intentando mantener la calma. No ha pasado nada. ¿Nada? ¿Y la chaqueta? ¿Y el perfume? ¿Y tu cara? Porque te juro que si me dices que es un amigo o que no sabes cómo llegó aquí, recojo mis cosas ahora mismo y me largo. Te lo juro, no ha pasado nada. Nos mandamos algunos mensajes, y me sentí confundida. ¿Mensajes? Sí. ¿Y cómo se llama? Marco. Se quedó callado. Bajó la mirada. Parecía más calmado, pero sabía que eso no era buena señal. Cuando habló otra vez, lo hizo con un tono tan bajo que tuve que acercarme para escucharlo. ¿Es de tu trabajo? Asentí. Él negó con la cabeza y se echó hacia atrás en la silla. No lo entiendo. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas que no te estoy dando? No es eso. ¿Entonces qué es? Porque te juro que si no me dices la verdad ahora, si te guardas una sola cosa, se acabó. Me sentía sola. Me siento sola desde hace meses. Tú estás aquí, pero no estás. No hablamos. No me miras. No sé cuándo dejamos de ser pareja y nos convertimos en compañeros de logística doméstica. Él me escuchaba, me hacía sentir que existía. Nada más. No lo busqué, simplemente pasó. Nada más. Lo juro. Se levantó despacio, sin mirarme, fue hasta el salón, y se sentó en el sofá. Me quedé de pie, esperando que dijera algo más. No lo hizo. Pasaron unos minutos y entonces se giró hacia mí. Quiero verlo. ¿A quién? A Marco. Quiero hablar con él. No me mires así. Quiero saber si todo eso que dices es cierto o si estás protegiéndolo. Y si no accedes, entonces ya sé todo lo que necesito saber. No puedo. Perfecto. Se levantó, fue a la habitación, volvió con una mochila, metió algo de ropa y su ordenador. Mientras lo hacía, me miró sin expresión. No estoy enfadado porque hayas hablado con otro hombre. Estoy destrozado porque mentiste, porque pensaste que yo no iba a darme cuenta, porque subestimaste mi inteligencia y encima me tomas por tonto con excusas estúpidas. Te dije que no me importaba la verdad, que la dijera sin adornos, y aún así decides callarte. Álvaro, no te vayas, por favor. Podemos hablarlo. No hay nada más que hablar. Fue un error. No llegamos a nada. Lo puedo cortar. Ya lo cortaste. Porque ya me perdiste. Salió sin cerrar fuerte la puerta. Sin insultos. Sin escenas. Solo ese silencio que pesa más que cualquier grito. Me quedé sola, apoyada en la pared, con la mochila de los niños tirada en el suelo y el sonido de la tablet de fondo. Quise ir tras él, quise llamarlo, pero no lo hice. Me hundí en la silla de la cocina, sin fuerzas ni para llorar. No sabía si volvería. No sabía si me creía. No sabía qué hacer. Solo sabía que el daño estaba hecho y que ni siquiera había empezado a entender el alcance de lo que acababa de pasar. Álvaro estuvo 3 días sin dar señales. Ni mensajes, ni llamadas, ni un correo. Nada. Lo único que supe de él fue por los niños. Me mandó un mensaje el lunes por la mañana que decía:
Hoy los recojo yo del colegio. No hace falta que vengas. Y ya. Así, frío. Como si fuera un vecino. No un marido. No el padre de mis hijos. Pasé esos 3 días revisando cada conversación que había tenido con Marco, cada gesto, cada decisión, intentando encontrar el punto exacto donde todo se rompió, como si eso pudiera servir de algo. Marco me escribió el martes. ¿Estás bien? Le respondí que no quería seguir hablando. Que había sido un error. Que no debía haber empezado nada. No insistió. Se limitó a decir lo entiendo. Me bloqueó esa misma noche. Me quedé sola. Aislada. Sin él. Sin Álvaro. Con los niños haciendo preguntas que no podía responder. El jueves, Álvaro apareció en casa a las 8 de la tarde, puntual como un reloj. Yo ya no sabía si seguía viviendo aquí o si solo venía a cumplir con los niños. Estaba vestido como siempre, vaqueros, camisa, chaqueta oscura, pero venía con una actitud diferente. Abrió la puerta con sus llaves, saludó a los niños, me ignoró por completo y se fue directo a la habitación. Volvió al rato con una carpeta negra en la mano. La dejó sobre la mesa sin decir nada. Yo me acerqué y la abrí. Dentro había una copia del contrato de arrendamiento de un piso, su nombre como titular, una dirección a unos 10 minutos de nuestra casa, y justo debajo, 2 billetes de tren a Barcelona, con salida el sábado. Uno era para él. El otro para los niños. Me voy el sábado, dijo sin levantar la voz. Me los llevo el fin de semana. Volveré el lunes por la tarde. Ya he hablado con su profesor, y no hay problema si faltan un día. He reservado un apartamento allí, pequeño pero bonito. Verán el mar. ¿Y tú y yo? Pregunté con un nudo en la garganta. Tú y yo estamos en pausa. No me preguntes por cuánto. No lo sé. Pero necesito respirar. Y no quiero que ellos estén metidos en esto. No quiero discusiones delante de ellos. Así que hazte la fuerte, como siempre te ha gustado aparentar que eres. Y no me llames. ¿Y si quiero arreglarlo? No quiero oír disculpas. Ya no sirven. Las cosas no se arreglan solo con palabras. Lo sabías desde el principio. Lo elegiste. Ahora asume las consecuencias. ¿Me estás castigando? Te estoy devolviendo la jugada. Con elegancia, sin escándalos. A tu estilo. Ya que tanto te gusta todo limpio y controlado, aquí tienes tu castigo, no saber si volveré. No saber si aún te quiero. No saber si este matrimonio está muerto o solo herido. Esa es tu penitencia. No supe qué decir. Me miró con una mezcla de decepción y hartazgo, como si ya no tuviera energía ni para estar enfadado. Se fue a dormir a la habitación de invitados. Al día siguiente, se llevó a los niños al colegio, volvió a por sus cosas, y desapareció hasta el sábado. Me quedé en casa, con la cabeza rota, sin poder concentrarme en nada. Cuando el sábado por la mañana bajó con las maletas y los niños abrazándolo, me sentí como una invitada. Claudia me dio un beso y me dijo: mamá, te mandamos fotos, ¿vale? No pude contestar. Álvaro se limitó a mirarme, sin rencor, sin emoción, sin nada, y dijo: no les falles. No pongas mala cara. No destruyas lo poco que queda. La puerta se cerró. Y ahí me quedé, sola, de pie en el pasillo, con la carpeta en la mano, leyendo una y otra vez esa dirección en Barcelona. No me había gritado. No me había insultado. No había hecho un drama. Había hecho algo mucho peor, había creado un vacío. Uno que no sabía cómo llenar. Uno donde no sabía si tenía permiso para volver a intentar algo.
Y lo peor era que no tenía derecho a quejarme. No había sido él quien buscó atención en otra parte. No había sido él quien se escondía detrás de excusas para salir por las noches. No había sido él quien falló primero. Ahora era yo la que tenía que vivir con la incertidumbre. Y él lo sabía. Y por eso era su venganza. Silenciosa. Precisa. Imposible de esquivar. Había elegido no destruirme. Había elegido dejarme en pie. Para que yo misma, en el silencio de cada noche, sintiera cómo se desmoronaba todo por dentro. No sabía qué decirle cuando volvió. Había pasado el fin de semana con los niños en Barcelona y yo había pasado esos 2 días en casa, como un mueble, comiendo lo justo, con el teléfono en silencio y la televisión encendida sin prestarle atención. No podía hablar con nadie porque no sabía cómo contar lo que estaba pasando sin quedar como la única culpable, y al mismo tiempo, no quería compasión de nadie. El domingo por la noche me llegó una foto de los niños en la playa, con Álvaro detrás, haciendo un gesto de victoria que parecía más dirigido a mí que a la cámara. Me dolió más que cualquier palabra. Cuando el lunes por la tarde entró por la puerta con las mochilas colgando, los niños corrieron a enseñarme con entusiasmo lo que habían comprado. Yo sonreí como pude. Álvaro entró detrás, serio pero sin tensión, con una expresión que parecía decir que venía de vuelta, pero no del todo. Después de cenar, cuando los niños ya estaban en la cama, me quedé en el salón esperando a que él bajara del cuarto de los niños. Tardó casi 1 hora. Cuando lo hizo, se quedó de pie en la entrada sin moverse. Yo seguía sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, la mirada fija en la mesa baja, sin saber por dónde empezar. Tenemos que hablar, dije al fin, sin levantar la voz. Él asintió y se sentó en el sofá, pero no a mi lado, sino en el otro extremo. ¿Qué quieres decirme? No espero que me perdones. Ni que lo olvides. Solo quiero entender en qué momento dejamos de hablarnos. Porque esto no empezó con Marco. Empezó antes. Mucho antes. No me interesa hablar de antes. Quiero entender lo de ahora. Quiero saber si tú de verdad creíste que no me iba a dar cuenta. O si te dio igual. No me dio igual. Me sentía tan perdida que no supe cómo decirlo sin sonar como una quejica. Siempre has sido el que lo tiene todo bajo control. Siempre fuerte, siempre firme. Yo solo intentaba seguir el ritmo sin desmoronarme. No te pedí que siguieras ningún ritmo. Te pedí que fueras honesta. Lo sé. Y fallé. Lo sé. Pero no fue por falta de respeto. Fue miedo. ¿Miedo a qué? A que no te importara. Y decidiste buscar a otro para comprobar si seguías siendo deseada. Perfecto. No fue solo deseo. Fue compañía. Atención. Algo que tú dejaste de darme hace mucho. Yo dejé de dártelo porque tú también te fuiste apagando. Dejaste de compartir. Dejaste de tocarme. Dejaste de interesarte por mí. No lo digo para justificarme. Lo digo porque me niego a aceptar toda la culpa. No te engañé, pero no supe cómo mantenerte cerca. Estaba cansado. Muy cansado. Pero me quedé. Y tú no. Tienes razón. Me fui. Pero ahora quiero volver. Quiero arreglar esto. ¿Por qué? Porque te sigo queriendo. Porque este es mi hogar. Porque no quiero otra vida que no sea contigo y con los niños. Porque cometí un error enorme, pero no quiero que eso nos borre todo lo que fuimos. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que lo olvide? ¿Que me cueste contigo esta noche como si no hubiera pasado nada? No. Solo quiero una oportunidad para demostrar que aún vale la pena intentarlo. No confío en ti.
Y sin confianza, no hay nada. Entonces dime qué necesitas para recuperarla. No lo sé. Y ese es el problema. No sé si quiero volver a confiar. Se hizo un silencio largo. Yo respiraba lento, conteniendo las ganas de romper a llorar. Álvaro me miraba, no con rabia, sino con una tristeza seca, como si ya no tuviera más energía para discutir. Entonces habló otra vez. Podemos seguir aquí, en la misma casa. Por los niños. Pero hasta nuevo aviso, no hay nosotros. No quiero besos. No quiero caricias. No quiero conversaciones sobre el pasado. Solo la rutina. Solo lo esencial. Hasta que yo decida si esto tiene arreglo o no. ¿Entendido? Asentí. No porque estuviera de acuerdo. No porque me pareciera justo. Sino porque no tenía derecho a pedir nada más. Él se levantó y fue a su habitación. Yo me quedé en el sofá, sentada, mirando la taza de té que se había quedado fría. Esa fue nuestra conversación final como pareja. Todo lo que vino después fue otra cosa. Otra etapa. Otra realidad. Pasaron 5 semanas desde aquella conversación en el salón. 5 semanas de silencios tensos, de intercambios breves sobre los horarios del colegio, las actividades de los niños o la compra del supermercado. No hubo escenas, ni gritos, ni discusiones nuevas. Solo una convivencia exacta y medida, como si viviéramos en un acuerdo no verbal de no hacernos más daño del que ya estaba hecho. Dormíamos en habitaciones separadas, comíamos juntos con los niños y luego nos dispersábamos por la casa como extraños. Cada gesto amable de él hacia mí era neutro, sin emoción, casi como un acto de cortesía básica. Y yo no insistía. No preguntaba. No lo presionaba. Me limité a esperar. Durante ese tiempo dejé de hablar con todo el mundo que no fuera estrictamente necesario. No le conté a nadie lo que había pasado. No llamé a mi hermana ni a mis amigas. Empecé a ir al trabajo con más frecuencia, aunque no lo necesitara. Me refugié en la rutina como único refugio posible. Álvaro, por su parte, siguió cumpliendo con todo como si nada hubiera cambiado, pero en su forma de moverse por la casa había una frialdad que me dolía más que cualquier reproche. No me rechazaba, simplemente me ignoraba emocionalmente. Yo sabía que seguía dolido, que todavía no había tomado una decisión definitiva, pero cada día que pasaba sin hablar de nosotros era una señal de que se alejaba más. Un viernes por la tarde, sin previo aviso, me pidió que nos sentáramos a hablar cuando los niños se durmieran. No me dio detalles, solo me dijo que necesitaba cerrar el tema. Esa noche, mientras cenábamos, actué con la naturalidad que se espera de una madre que no quiere que sus hijos noten nada. Después de acostarlos, me lavé la cara y bajé al salón. Álvaro ya estaba ahí, sentado con las manos cruzadas. Me senté frente a él, sin hablar. Esperé. No tengo mucho que decirte, empezó, mirando al suelo. He pensado mucho estas semanas. Te he observado. He esperado a ver si esto me daba algo, algún impulso, una razón, un motivo para perdonarte. Y no lo encontré. No supe si decir algo. Esperé a ver si seguía. Lo hizo. No tengo odio. Tampoco cariño. Estoy vacío. Me quitaste algo que no se recupera con tiempo o con palabras bonitas. Me quitaste el derecho a creer que estábamos en lo mismo. Que aunque las cosas no fueran perfectas, al menos seguíamos caminando juntos. Pero tú te bajaste del camino sola y no dijiste nada. Sé que fallé. Sé que no merezco que me perdones. Pero yo sí sigo aquí. Y aunque no parezca mucho, es lo único que puedo darte ahora. Lo sé. Y no te lo reprocho. Pero no es suficiente. Lo he intentado.
He intentado imaginarme con ganas de volver a empezar, de reconstruir algo, de volver a confiar. Pero no puedo. Y no quiero arrastrar esto hasta que se vuelva una guerra silenciosa. ¿Quieres que me vaya? No. No por ahora. Los niños no merecen otro cambio. Pero voy a hablar con un abogado. Quiero organizar una separación formal, aunque sigamos aquí hasta que encontremos la mejor forma de hacerlo sin destrozarlos a ellos. Entonces esto es definitivo. Sí. Sentí cómo se me comprimía el pecho, pero no lloré. No me salió. Ni rabia, ni súplica, ni indignación. Solo un asentimiento leve y el peso de una realidad que ya había intuido desde hacía semanas. Me quedé ahí un rato, mientras él se levantaba y se iba a su cuarto. No dijo lo siento, no dijo gracias por entender, no dijo nada más. Yo me quedé sola, con la certeza de que el castigo real no era que él se fuera, sino que se quedara hasta que fuera inevitable irse. Esa noche no dormí. Pensé en cómo contarlo cuando llegara el momento, cómo explicarle a los niños que sus padres ya no eran pareja aunque vivieran bajo el mismo techo. Pensé en cómo volver a ser yo sola, sin el rol de esposa, sin nadie a quien preguntarle si quiere cenar algo especial o si bajamos juntos a por el pan el domingo. Me vi enfrentando una vida nueva, una en la que tendría que asumir que cometí un error del que no se vuelve. No por el acto, sino por todo lo que dejó en evidencia. Lo perdí todo por algo que ni siquiera fue real. Por una atención momentánea, por una conversación estúpida, por una validación externa que no valía lo que creí. No me enamoré de otro. No busqué rehacer mi vida con nadie. Solo quise sentir algo distinto durante unos minutos. Y eso me costó la estabilidad, la confianza, el respeto, y una familia entera. No puedo decir que fue una aventura. Fue una cobardía. Una escapatoria mal gestionada. Una necesidad mal resuelta. Ahora vivo con eso. Con la idea de que seré siempre la que falló. La que no supo pedir ayuda. La que no habló cuando debía y rompió lo único que la sostenía. No sé qué haré cuando él se vaya definitivamente. No sé si me quedaré en esta casa o si buscaré otro sitio. Solo sé que, cuando llegue ese momento, miraré a mis hijos y les diré la verdad sin adornos. Porque no pienso volver a mentirles, ni a ellos ni a mí misma. Esta es la historia. No tiene redención, ni giros, ni finales felices. Solo tiene consecuencias. Y ahora me toca vivir con ellas.